Sé que mi corazón sueña como tú bajo el mismo cielo, porque cuesta tanto soltar el alma y decirte quiero, si no hay diferencia entre tú y yo. Sé que si nos miramos podemos juntos perder el miedo. El sol nos abraza y nos pinta a todos, nadie es primero. Porque tanta lucha, todos caminamos el mismo suelo. Yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Caminemos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Por mi venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas, todas las heridas. Sé que si estamos juntos y nos miramos frente al espejo, si reconocemos que nos alumbra un mismo reflejo, sería mucho más fácil de hablar. Sé que la diferencia que nos separa es un pasaporte, pero aunque te cueste todos tenemos el mismo norte, en la misma luna, el mismo sol. Y yo no soy diferente, no me mires así porque somos toda la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar y yo no soy diferente. Caminamos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar y yo no soy diferente. Por mis venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas. Caminemos juntos el mismo suelo, construyamos juntos un mismo puente. Yo no soy diferente. Al final somos todos la misma gente. Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia, la clínica periodística Zona Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica aquellos temas de interés nacional, social, pero sobre todo ciudadano, sobre todo humano. Hoy, las reformas tributarias, la ley tributaria, el proyecto de ley económica urgente que remitió el Ejecutivo, que tal como lo remitió al fin de cuentas pasó, que ocurrieron algunas circunstancias en la Asamblea Nacional y que existen voces tanto a favor como no tanto. A ratos creo que las que no son tanto imperan sobre las que están a favor del proyecto de ley, pero ya me lo dirán hoy tres personalidades que no solamente han contribuido, contribuyen, sino también están de alguna manera resaltando sus voces, no solo sobre este proyecto, sino también sobre la dinámica del administrador del Estado en el sistema nacional en aras de crear mayor bienestar. El exministro Iván Montaneda, ministro de la Producción y actualmente empresario. El economista Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, y la asambleísta Patricia Sánchez, miembro de la bancada de Pachacuti, asambleísta nacional. A ustedes, buenos días, bienvenidos a Bajo la Lupa.
Buenos días. Buenos días a todos Muy y a amable. todas. Muy amables ustedes por su comparecencia, más que conmigo con las audiencias. Bien, arranco entonces, por favor. Una primera etapa muy sucinta, muy rápida, que permita a las audiencias un poco comprender a la fecha qué es lo que tenemos. Patricia, Iván, Patricio. Adelante, por favor. Dele. Comienzo, ¿no? Sí, por favor. Sí, bueno, en este momento la ley de economía que presentó el presidente Lasso con el carácter de urgente, lo más reciente que tenemos frente a esta ley es el pedido de derogatoria que hizo la bancada del movimiento Pachacutic el martes anterior de esta semana, amparados en el artículo 140 de la Constitución y en el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que estamos pidiendo es la derogatoria total de la ley. Básicamente, para ir con Iván, le pido a asambleísta Patricia, muy rápido me dio una concepción de por qué ustedes se impulsan a la derogatoria del proyecto de ley. ¿Es tan grave para la ciudadanía o no tanto? Es sumamente grave para la situación del país. No solamente en el campo, en la materia económica, que es el foco, digamos, de este proyecto, sino también tiene consecuencias sociales profundas para el Ecuador. A ver, este proyecto, haciendo una breve síntesis, este proyecto fue presentado en septiembre por el presidente Lasso a la Asamblea y fue devuelto. El CAL no lo calificó en aquella ocasión porque en vez de ser un proyecto de reforma económica, lo que era una versión actualizada de los proyectos que los habíamos conocido como los troles. Entonces, este proyecto, tal cual como fue presentado en septiembre, se constituía en la cuarta versión de los troles. Implicaba una serie de materias y de forma, ni siquiera, o sea, incluía materias tributarias, materias laborales, reformas fiscales, y de entrada el CAL le dijo, señor presidente, recoja su macroproyecto y vuélvalo a ingresar con una sola materia. Eso lo hizo nuevamente hace ya más de 30 días, que se cumplieron, si no me equivoco, el día sábado 27, el 28 de diciembre, o sea, lo ingresó nuevamente el 28 de noviembre, con una nueva versión de este proyecto que en realidad no difiere mucho del anterior, que mantenía la esencia del primer proyecto y que, si se quiere, yo lo podría resumir como en una arquitectura, una reforma tributaria, una arquitectura financiera también, que permite el modelo privatizador, ¿no? Que flexibiliza tanto la economía, que recauda fundamentalmente en función del pago de la deuda externa y flexibiliza las regulaciones existentes con el objetivo de promover las privatizaciones. Gracias, asambleísta. Ni el informe de mayoría ni el informe de minoría respondían a las expectativas que el movimiento Pachacutic tiene para el Ecuador, y por eso ninguno de los dos informes tuvo el voto de la bancada de Pachacutic. Recurrimos a la medida más extrema, que era la derogatoria, con la finalidad de que el señor presidente tenga la posibilidad de plantear otra propuesta económica, o que los sectores sociales, el campo legislativo junto con los sectores sociales, tengamos la oportunidad de plantear otro proyecto que realmente esté orientado a resolver los graves problemas que tiene el Ecuador. Gracias, asambleísta Patricia Sánchez. El ministro Iván Ondaneda ha dicho lo que ha manifestado la asambleísta Patricia Sánchez. ¿Cómo lo ve usted? De él. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Un saludo a las personas que comparto el panel esta mañana. Me gustaría poner en contexto el por qué llegamos a esta ley. El país viene atravesando una situación económica muy crítica desde hace algunos años, agravada por el impacto del COVID.
y los sectores que más han sido afectados producto de la pandemia y producto de la crisis económica han sido los sectores que generan empleo en el país, que son los sectores productivos del Ecuador. Cuando hablo de sectores productivos, hablo de pequeños, medianos y grandes empresas que son los que realmente dinamizan la economía del Ecuador. Entonces, hoy lo que tenemos que preguntarnos es qué necesitamos los ecuatorianos en este momento. Los ecuatorianos queremos trabajar, los ecuatorianos necesitamos recursos, los ecuatorianos necesitamos, y miles de ecuatorianos, oportunidades, obviamente porque el desempleo, el subempleo y la informalidad crece en el país a nivel rural, a nivel de las ciudades y a nivel general. El Ecuador decreció económicamente el año anterior cerca del 9% del Producto Interno Bruto, siendo un impacto durísimo para las economías de las empresas y de los hogares ecuatorianos. Hoy se proyecta un crecimiento del 2 o del 3%, que es bajísimo comparado con los otros países de la región. Y por eso hoy los actores públicos y privados, principalmente los políticos, cuando hablo de políticos, hablo del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional, necesitan observar esta problemática y trabajar a favor de eso, de buscar las herramientas necesarias que ayuden a generar, obviamente, a dinamizar la economía, a generar más recursos y, lo más importante, oportunidades. La pregunta es, ¿esta ley que está hoy vigente ya ayuda a aquello? ¿Esta ley va a impulsar empleos? ¿Esta ley va a impulsarlo al país? Porque eso es lo que necesitamos. Creo que en ese sentido vamos a entrar al debate. Solamente para pasar con el economista Patricio Alarcón, le pregunto, ministro Ontaneda, la asambleísta dice que este proyecto básicamente se puede ver como recaudatorio y que busca la privatización. Desde su óptica como empresario y como exfuncionario público, ¿lo mira así usted? Mire, yo creo que la ley tenía cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. ¿Cuáles son las cosas negativas de la ley? Obviamente, incrementar más impuestos a quienes son los que generan las fuentes de empleo. Hoy el Ecuador necesita, obviamente, recursos. Existe un descalce fiscal importante, producto, ojo, hay que decirlo, de malas administraciones que nos han llevado al país a un exceso de endeudamiento, a mal invertir recursos que se necesitan hoy en el Ecuador. Sin embargo, hoy esa cuenta, ¿quién la está pagando? Todos los ecuatorianos. ¿A través de qué? Sí, obviamente, de más impuestos que van a afectar la economía de los hogares, y desde mi punto de vista no creo que de esa manera se va a reactivar lo que más queremos, dinamizar el comercio, dinamizar las industrias y generar más fuentes de empleo. Clarísimo, exministro Ontaneda. Economista Patricio Pazmiño, dicho lo que señaló la asambleísta Patricia Sánchez y el exministro Ontaneda, ¿cómo lo ve usted, economista Alarcón? ¿Cómo le va? Buenos días, un cordial saludo a mi amigo Iván Ontaneda, asambleísta. Buenos días, gusto de compartir este panel con usted. Mire, esa ley fue mal concebida. En la asamblea tampoco se pudo analizar de mejor manera las recomendaciones que se hicieron y no la tomaron en cuenta, y ahora las consecuencias son graves para el país. Fuera de que yo sí estoy de acuerdo con los cambios que se están haciendo en el Código Monetario y estoy de acuerdo en la ley petrolera. Es decir, poder pasar de contratos de participación a contratos de servicio, manteniendo los activos del Estado. En eso tengo que diferir de la asambleísta de Patricia. El tema es que siguen con las mismas prácticas de siempre. Saquemos dinero del bolsillo de los ciudadanos, saquemos dinero de la empresa, del sector productivo, para mantener un Estado obeso. El presupuesto general del Estado el próximo año no solo mantiene el gasto, sube el gasto, y sube el gasto en $2,000 millones. Si ve la proforma cuatrianual, lo que está sucediendo es que se mantiene el gasto público sobre el PIB en alrededor del 32%, mientras los países que más crecen en la región gastan alrededor del 25% sobre el PIB. Se mantienen el gasto corriente en cuanto a salarios en un 9%, mientras en la región los países que más crecen mantienen alrededor del 6% sobre el PIB los salarios del Estado. Es absurdo en este momento cuando las empresas están ilíquidas después de la pandemia, cuando las empresas, muchas empresas que tienen patrimonios de $5 millones o más, no generan rentabilidad.
los flujos de caja no son positivos, están pasando por una crisis en este momento en cuanto a los suministros, los costos de fletes para exportar, los costos de fletes para importar, los costos de cartón, no hay cartón en el mercado, los envases están subiendo, las materias primas están subiendo en el mundo. Es absurdo que el gobierno pretenda también quitarles un impuesto por vía del patrimonio. Es absurdo que a las personas naturales, que muchas han trabajado, ahorrado durante toda su vida, han sido responsables, algunas las han heredado, activos que no son productivos, es absurdo que ahora les cobren un impuesto al patrimonio, tal como lo están haciendo con las empresas. Las empresas y las personas tendrán que, adivina quién acudir, pues, al sistema financiero para poder pagar ese impuesto. Y lo más preocupante de todo, y esto es lo más preocupante, es que se cobra un impuesto adicional a la clase media. Y no es que es un impuesto que se cobra de una manera progresiva. Es progresivo para quien menos tiene, porque si usted ve a partir de los $2,000, el incremento está en 600, en cierta escala salarial en un 1,000%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la gente que ha progresado, que ha tenido éxito, que tiene ahora pagos de escuelas privadas, salud privada, por darle un ejemplo, que tienen que pagar seguridad por la alícuota del condominio, ahora muchas personas tendrán que dejar de gastar en esos ámbitos, dejarán de ahorrar. ¿Para qué? Para mantener un Estado obeso. Entonces, yo no entiendo cómo un gobierno que ofreció liberar la economía, que ofreció bajar impuestos y apostarle al crecimiento, porque usted tiene dos maneras de recaudar más. Una es cobrando más impuestos y lo que va a suceder es que se va a estancar la recaudación. Y este país es el ejemplo de que se ha estancado la recaudación. La carga corporativa en este país es la más alta. Comparado a la región, las empresas pagan más impuestos, pues. Y la recaudación, que es la famosa presión fiscal que hablan los economistas que jamás se han dedicado o no saben cómo se maneja una tienda en este país. Lo que ha sucedido es que la presión fiscal es bajísima porque el impuesto es altísimo. Entonces, en este país no progresamos. La recaudación se queda en alrededor de 15,000, 14,000 millones en pandemia, y es lamentable. Otro tema. Adivine qué, ¿a quién más le están sacando plata? A la industria licorera, porque no solo que a los buenos, grandes importadores que tienen un patrimonio de 5,000 millones de dólares también les cobran impuestos, pero también ahora cobran ICES adicionales al licor. Y esto promueve más contrabando y esto promueve que la industria turística y de restaurantes cada vez sea menos competitiva en el país. Entonces, mire, este gobierno realmente no tiene un norte adecuado para sacar la economía adelante. Siguen con las mismas prácticas de los últimos dos gobiernos, es decir, yo gasto más para que el Estado gordo, obeso, ineficiente y corrupto siga recibiendo plata y sacrifico al ciudadano y al empresario. Gracias, economista Patricio Alarcón. Bien, entonces, pasada esta primera etapa, voy a la segunda etapa un poco más en profundizar estos elementos que han marcado ya no solamente el economista Patricio Alarcón, sino también el exministro Ontaneda y en su momento la asambleísta Patricia Sánchez. Legisladora Sánchez, voy con usted. Sí, el economista Patricio Alarcón ha manifestado que hay un poco quizás una incoherencia y una incongruencia entre lo que el gobierno, que hoy es gobierno, en su momento manifestó desde la candidatura, pero hoy al dar algunas muestras de que no están así, a esas voces se unen también otras voces ciudadanas probablemente y también de analistas que manifiestan que existe quizás algún tipo de alejamiento del discurso en su momento, del no más impuestos a lo que tenemos ahora. Ciertamente hay una base para empezar a pagar impuestos en lo que corresponde al impuesto a la renta de $2,000, pero probablemente esa base no sea de alguna manera la que permita que quienes más tienen más paguen. Dentro del debate legislativo de usted con los colegas, inclusive del oficialismo, ¿cómo este tema lo fueron madurando? Si es que lo maduraron, asambleísta Patricia Sánchez. A ver, realmente nosotros creemos que hay una absoluta coherencia entre el Guillermo Lasso candidato y el Guillermo Lasso presidente. En tanto que no solamente uno tiene que ver de un político o de alguien que aspira a una presidencia de la República, lo que ofrece en términos de campaña, que ya sabemos que son discursos retóricos, que muchas veces son
elaborados en empresas de marketing únicamente con el objetivo de obtener votos. Más bien lo que tenemos que ver y lo que los políticos que tenemos algún tipo de formación más allá de las coyunturas y de los discursos electorales, vemos es la coherencia del pensamiento, de la ideología y de la representación de ese personaje. Y Guillermo Lasso representa al sector de la banca. Guillermo Lasso está últimamente, no solamente que representa el sector de la banca, ha estado desde 1998 y un poco antes, tal vez, vinculado a absolutamente todos los grupos de gobierno, desde, si no recuerdo, desde su incursión como gobernador en la época de Maguad. Entonces él ha estado participando directamente con todos aquellos gobiernos que de una u otra forma han tenido directa participación en el país y retomando algunas de las expresiones que hizo, si no me equivoco, el señor Alarcón respecto a que la crisis que tiene este país es producto y es heredada de los gobiernos anteriores. Entonces, este es el marco para poner la responsabilidad de Guillermo Lasso también en esas crisis económicas que el país ha heredado. Eso por un lado, su vinculación pasada y su vinculación presente con la banca y con lo que últimamente el país entero y el mundo entero, ¿no? Se conmocionó su participación directa en el tema de los Pandora Papers. Así es que su adscripción a un proyecto neoliberal, absolutamente, su tanque de pensamiento que lo acompaña desde que él incursiona en la vida política pública, es un tanque de pensamiento pro mercado, pro privatizaciones, esa es su dogma, y lo que este proyecto refleja es eso, es el dogma escrito en ley, escrito en propuesta, el dogma del mercado atrás de la regularización, entre comillas, ¿no?, de la economía de todo el país. Solamente para ir con el exministro Ontaneda, le pregunto, asambleísta Sánchez, precisamente el exministro Ontaneda decía que hay un poco, bueno, no un poco, el trabajo es entre el Ejecutivo y el Legislativo de precisamente buscar satisfacer las necesidades de la población y responder a sus problemáticas. ¿Cree usted que desde esa óptica y esa interrogante del exministro Ontaneda, ustedes como asambleístas, le digo ustedes porque es parte de la asamblea, respondieron a esa tarea y el Ejecutivo no tanto, o ustedes no tanto y el Ejecutivo sí, o ninguno de los dos a la fecha? ¿Usted cree que pudo responder a ese clamor popular, asambleísta? Bueno, este proyecto para nada responde a ese clamor popular. Hay otras iniciativas, de la bancada Pachacuti tiene iniciativas de reactivación económica que ya están traducidas en leyes, están ingresadas en leyes. No creo que el proyecto de ley responda a la necesidad de la reactivación económica, y eso no lo dicen solamente los sectores como Pachacuti, que estamos vinculados o que representamos tal vez a los sectores más pobres y más empobrecidos de este país, indígenas, pequeños agricultores, campesinos, desempleados, sino que también lo está diciendo los mismos grupos económicos importantes de este país. Están las cámaras, está el mismo señor Alarcón, que tiene una adscripción a los sectores productivos, a los grandes sectores productivos. Por si acaso, señor Alarcón, no lo tome como ninguna forma de estigmatización, ¿no?, lo que estoy diciendo. Sin embargo, lo dicen todos, lo dicen las clases medias, lo dicen los profesionales. Acabo de salir de una consulta médica y el médico que me atiende, un profesional medio, casi llorando, me dice, por favor, antes de que la ley se aprueba, por favor, no aprueben esa ley, nos va a matar. Entonces, los dice absolutamente todos. El Ecuador entero ha dicho que esta ley no significa ningún tipo de beneficio para el país, no es reactivación económica, y los grupos políticos como el nuestro, por ejemplo, está diciendo que este proyecto únicamente responde a los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Así es que para nada responde a las necesidades de activación que el país necesita. Yo he escuchado y estoy también totalmente de acuerdo con que en la crisis en la que está, crisis heredada de muchos años anteriores, y crisis además
puesta en manifiesto y ahondada por la pandemia, lo único que no se necesita en este contexto son más impuestos, sino más bien invertir en economía, generar circulante, generar condiciones de demanda, de consumo y de demanda, y es lo único que no hace este proyecto. Gracias, asambleísta Patricia Sánchez. Ministro Montaneda, sí, la asambleísta Patricia Sánchez manifiesta que no hay respuesta con esta ley, ya no es proyecto, con esta ley que está en vigencia. El economista Patricio Alarcón... Es decreto ley. Gracias por la precisión, asambleísta Patricia Sánchez. El economista Patricio Alarcón dice que hay una incongruencia entre lo que se decía en su momento y ahora lo que tenemos, y en eso gravita el clamor popular de decir, ¿sabe qué? Si de pronto a mí no me toca tributar, pero a la larga me lo van a trasladar a mí ese costo de quien sí le toca tributar. Usted como empresario, usted como ex servidor público, quizás mira que el aparato económico del gobierno nacional no fue tan sensible a esa escucha y no le trasladó al presidente, sabe que esta es la realidad, miren su proyecto, afínenlo un poco, o sí le trasladó y finalmente, como dice la asambleísta Patricia Sánchez, ese dogma imperó en las letras normativas que hoy tenemos en vigencia, exministro Montaneda. Mire, el Ecuador es un país dolarizado y el Ecuador es un país carísimo, carísimo para producir, para vivir. ¿Por qué? Porque estamos llenos de impuestos y estamos llenos de trabas que obstaculizan el crecimiento económico. ¿De quiénes? No de las grandes empresas, de los emprendedores, de la gente que ha perdido su trabajo porque la pandemia dejó muchísima gente sin trabajo y que están iniciando o queriendo iniciar un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen con tanta traba, con tanto impuesto? Y como usted bien lo dice, el que paga realmente estos platos rotos es el ciudadano de a pie. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Yo concuerdo con Patricio Alarcón. Obviamente hay que reducir el tamaño del Estado. No solamente en este gobierno, en los otros gobiernos. El Ecuador tiene un Estado obeso. El Ecuador tiene una carga demasiado grande en ese sentido. Entonces, esos ahorros que tiene que hacer el Estado, obviamente los esfuerzos al país hay que sacarlo adelante. Tenemos que arrimar el hombro el sector empresarial. Tenemos que arrimar el hombro el sector productivo. ¿A favor de quiénes? De las clases más necesitadas. Pero también el gobierno tiene que hacer su parte, y la Asamblea Nacional, si me permite el asambleísta, también tiene que generar las leyes necesarias para darle tranquilidad e impulsar a quienes, al sector productivo privado, que somos los que generamos 9 de cada 10 plazas de empleo formales. Hoy va a crecer la informalidad. Patricio Alarcón hablaba de que crecerá el contrabando. Totalmente, no crece la base tributaria, y esas son las grandes preocupaciones que se tienen hoy en el Ecuador. Se necesitan recursos ¿para qué? Para mantener hospitales, escuelas, policía, la seguridad en el país que hoy estamos viviendo todos los ecuatorianos y que es un clamor ciudadano. Inversiones que aterricen en el Ecuador. ¿Cómo llegan inversiones? No extranjeras, sino inversiones locales. Los empresarios invertimos todos los días, con ley o sin ley, con preocupaciones o no preocupaciones. Por lo tanto, el Estado central tiene que al menos garantizarnos la seguridad, que es la que hemos perdido en el Ecuador. Esas son las preocupaciones y eso es lo que se tiene que trabajar. Y trabajar también ¿para quién? Para más de 7 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Aquí en Guayaquil y en todas las ciudades del Ecuador, usted ve en los semáforos gente tratando de salvarse y de ganarse la vida dignamente. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades, no existen esas leyes que generen esas oportunidades, sino que existen leyes que hacen todo lo contrario, que asfixian, que atoran y que no dan la oportunidad para esos 7 millones de ecuatorianos. Son señales equivocadas, exministro Montaneda, cuando usted da esas soluciones, pero por otro lado el gobierno dice regularicemos a quienes están migrando en el Ecuador para insertarlos en la economía. Son señales equivocadas cuando usted dice vamos a reducir el tamaño del Estado, pero el Ejecutivo crea figuras como secretarías técnicas quizás, o por ejemplo en el Frente Comunicacional tiene a 2 personas como un vocero, tiene una persona como un secretario de comunicación, los cuales ganan sueldo, y ayer al propio vocero ya lo elevó a la categoría de consejero. Son señales equivocadas aquellas, exministro Montaneda, cuando por ejemplo en el sector agrícola demanda una y otra vez soluciones, se cambió la ministra de Agricultura, entró un nuevo ministro, pero al fin de cuentas como que no se ven resultados, y en todo esto
Montaneda, el movimiento indígena dice, ¿sabe qué? Nosotros respetamos la culturalidad, respetamos la espiritualidad. Este mes, diciembre, no vamos a reactivarnos, pero en enero nos reactivamos porque al fin de cuentas nuestras propuestas no tuvieron respuesta, exministro Montaneda. Mire, no todo es malo ni todo es bueno. Yo creo que necesitamos ser objetivos y opinar con racionalidad. Yo creo que el gobierno también ha tomado decisiones importantes, tratar de darle consolidación a la dolarización, a la economía, pero también existen decisiones que van en contra de eso. Con una mano hago bien las cosas, pero con otra mano no estoy haciendo las cosas correctas. Yo creo que eso es lo importante. Tampoco podemos satanizar, crear una secretaría si esa secretaría va a generar, destrabar muchos de los procesos en alianzas público-privadas, que eso es lo que se necesita hacer. Hoy el Estado no tiene recursos. Por eso, cuando a veces ciertos políticos hablan de satanizar, de privatizar, no todo la privatización es mala, ni toda la privatización es buena, pero se necesitan buscar estas articulaciones público-privadas. Ok, ¿qué necesita el Estado? Que no tiene recursos, que entren los privados que saben administrar. Por ejemplo, en cualquier empresa, en mi empresa o en cualquier empresa mediana, pequeña o grande, no vamos a contratar, a sobrecontratar personal, sino que más bien buscamos eficiencia. ¿Por qué? Porque los costos nos comen vivo, nos come el tigre. Entonces tenemos que ser eficientes, si no un negocio quiebra. Y eso también debe pensar, esa tiene que ser la mentalidad del Estado ecuatoriano, es decir, administrar con esa mentalidad de ser mucho más eficientes. ¿Con qué? Con los recursos del Estado, para que esos recursos que se liberan, reinvertirlos ¿en dónde? En el campo, reinvertirlos en la productividad, en la producción, porque quedó evidenciado, en la pandemia crecieron las exportaciones agroindustriales, el campo no se paralizó. Entonces, creamos en eso, seamos consecuentes e impulsamos y seguimos impulsando, a pesar de que mucho ojo, lo habló Patricio Alarcón, estamos en una crisis sin precedentes por el COVID, problemas navieros, problemas logísticos que afectan a todo el mundo, a toda la cadena, porque esto es un encadenamiento productivo. Al pequeño productor de banano, de arroz, de cacao, se ve afectado porque sus precios han bajado, las cosechas han bajado, los precios de los fertilizantes han subido. Entonces, esta es la crisis en la cual estamos sumergidos hoy en el Ecuador. Y lamentablemente estamos cerrando un año muy complejo. Las empresas quedaremos con bastante liquidez. No se puede medir una empresa por el tamaño de sus ventas. La pregunta es, ¿esa empresa ganó? ¿Esa empresa es rentable? Porque como lo decía, Ecuador es un país caro, porque usted puede tener una empresa que facture 200, 500 mil, $1 millón, pero pregunte si esa empresa ganó. Muchos empresarios trabajamos un mes, perdemos otro mes, porque así son los negocios, ganar y perder, y luchamos por sobrevivir y mantener a flote estos negocios. Por lo tanto, asfixiar y pisar a ese empresario no creo que es la medida adecuada en estos momentos que atraviesa el país, y se viene un inicio de 2022 todavía más crítico. Estamos cerrando con números rojos muchas empresas el 2021 y el panorama a mediano plazo se lo ve bastante gris. Gracias, exministro Montaneda. Economista Patricio Alarcón, primero, paréntesis, mil disculpas, en el bloque anterior le cambié el apellido, lo siento, un lapso, cierro paréntesis. Economista Patricio Alarcón, el exministro Montaneda dibuja un panorama preocupante para el 2022, si es que, bendito Dios, llegamos al 2022. La asambleísta Patricia Sánchez en su momento dijo, mire, ¿sabe qué? Hay estas situaciones que a nosotros nos preocupan, vamos a hacer la derogatoria, no está respondiendo al clamor popular. Enfrente de todo eso, aunque la base son $2.000, el exministro Montaneda ratificó de alguna manera mi hipótesis que al fin de cuentas se traslada ese costo al ciudadano de a pie. Pero en medio de todo eso también hay preocupaciones, por ejemplo, para aquellas empresas que tienen capitales fuera, que lo pueden retornar con un porcentaje, entre comillas, de castigo y mayormente nada, porque se tendería hacia un perdón. Y hay sectores que critican aquello manifestando que esa fue una acción inadecuada, quizás al menos desde lo moral, y que ahora tan solo con un porcentaje de castigo pueden retornar sin mayor proceso sancionatorio. Desde esa óptica, economista Patricio Alarcón, si esta ley como está no puede de alguna manera alivianar el aparato económico productivo nacional, sin ley sería peor, o sin ley escogemos lo que dice la asambleísta Patricia Sánchez, vamos a mirar algunas otras iniciativas y tengamos algo mejor que lo que tenemos hoy. Economista Patricio Alarcón. Su micrófono, por favor. Su micrófono. Gracias.
Bueno, sin duda vamos a llegar al 2022 a algunos temas. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la asambleísta, dado a que no estamos trabajando a favor del mercado en cuanto a lo que esta ley respecta, porque básicamente se sigue sustrayendo dinero de las empresas, de los ciudadanos, para seguir alimentando un Estado obeso. El problema también es el gasto, tal como lo menciona Iván Ontaneda, y seguimos básicamente con un modelo perverso implementado por el correísmo, donde tenemos que seguir endeudándonos, donde tenemos que seguir cobrando impuestos para mantener un Estado ineficiente, corrupto y obeso, perdón. En cuanto a lo que usted me pregunta, mire, las amnistías pueden ser buenas, de hecho, para que mucho capital que ha ido creciendo en el exterior pueda ser declarado en el Ecuador. Y ojo, capital lícito. Yo le estoy hablando de gente que tiene que tributar en el Ecuador, pero que hace mucho tiempo ha ido sacando un poco de dinero, y este dinero y estas inversiones han ido creciendo en otros domicilios fiscales. Y eso está bien, pero ojo, venir a decir en este momento que ya les vamos a cobrar un 5% porque traigan su capital y lo declaren en el Ecuador. Mire, el Ecuador, la única manera que el Ecuador va a seguir atrayendo o va a atraer capital de ecuatorianos, capital extranjero, es si el Ecuador es un buen negocio. Pero el Ecuador no es un buen negocio para invertir, primero porque tiene la carga corporativa más alta. Segundo, porque tiene impuestos como el de salida de divisas, que lo único que hace es cobrarle el capital cuando entra como peaje a la salida. Entonces no tiene sentido, pues, que cuando usted no da un retorno sobre la inversión adecuada, es decir, la gente va a Colombia, la gente va a Perú, porque primero la plata es más segura, porque está más segura, y va a Chile también porque la plata está más segura, porque no existen 30 reformas tributarias en los últimos años, porque tienen un mejor retorno a la inversión, es decir, recupero mi plata más rápido y no tengo que pagar impuestos para salir del país. Entonces, si es que queremos que llegue dinero, el Ecuador tiene que prestar las condiciones adecuadas, jurídicas, evidentemente, como ya lo dije, y segundo, en cuanto a las trabas y los tributos, tenemos que ser un país donde damos mejores oportunidades a los extranjeros y a los nacionales. Y mire, el país se cambia de otra manera. En el ámbito fiscal, ¿qué es lo que se debe hacer? Primero, bajar el gasto. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que podemos pagar? Pues no podemos recaudar 15,000, 16,000 millones de dólares en el mejor de los casos y gastar pues 32,000 millones de dólares. Siempre seguiremos con el modelo de la deuda, el impuesto, el déficit, los tenedores de bonos, y nunca podremos atacar los problemas que bien menciona Iván Ontaneda: seguridad, salud, educación. Segundo, o sea, en el ámbito fiscal, ¿qué también debe hacer? Usted debe generar mejores condiciones para que entren grandes bancos al país, pues, porque este país no puede seguir manejado por pocos bancos locales que hacen mucho dinero y en buena hora, pero no tenemos las condiciones como empresarios para tener mejores tasas. No hay mejores condiciones como ecuatorianos para tener mejores tasas para comprar una vivienda. Imagínense, la tasa efectiva en este momento para los créditos hipotecarios a 15 años es del 11%, pues, es absurdo, es altísima. Segundo, si queremos realmente mejorar en cuanto a la creación de fuentes de empleo, no podemos pues seguir con un código laboral donde no existe un contrato a plazo fijo, el periodo de pruebas es de 3 meses, donde la contratación eventual se calcula con un 35% de recargo, donde la gente sale y negocia con los trabajadores porque tiene que pagar una jubilación patronal, por darle ciertos ejemplos, donde yo no tengo el derecho, si me da la gana, a trabajar por horas. Si yo quiero trabajar por horas en una empresa y dedicarme a mi Uber, a mi taxi, a lo que sea, no tengo ese derecho, nos han cortado ese derecho en el Ecuador. Si no existe un modelo que se pueda ampliar la base tributaria, que este es otro problema. En el país, déjeme darle un dato, el 12% de las empresas pagan el 80% de los impuestos y apenas el 8% de la población económicamente activa paga impuestos. Por eso el doctor al médico donde fue Patricia esta mañana le dijo: por favor, no pasen esa ley, porque el señor está facturando y ¿qué es lo que va a suceder? En este momento va a tener que pagar muchísimos más impuestos.
y no va a poder seguir creciendo en cuanto a su profesión, mejorando su consultorio, comprando mejores equipos, etcétera, etcétera. Entonces, si es que la base tributaria no se simplifica, no se bajan impuestos, la informalidad no va a seguir entrando al mercado formal. Entonces, hay que mejorar el sistema tributario, pero simplificándolo y bajando impuestos. Impuestos a la venta, simples, hasta ciertos rangos, menores impuestos, menos trabas, menos ICES, para que el costo de la vida a la gente le baje, para que consuma más y pueda gastar en otros productos y nos suban las ventas a todos. Esto no es tributario, pero aranceles que se aprueban por medio del Ministerio de Finanzas deberían bajarse. ¿Para qué? Para que yo me pueda comprar un auto barato y para que pueda gastar mi plata en mi casa, para que pueda consumir más. ¿Ya? Y ese es otro tema. La ley de la seguridad social en este país no hace nada. Mire lo que sucede. Primero, el IES mal manejado, sigue con 32,000 empleados, una carga administrativa estúpida, absurda. El Estado le debe alrededor de 16,000 millones de dólares al IES, que no lo recuperará nunca, no se aporta con el 40%, no hay cambios. Y lo más grave es que las pensiones no se invierten en el sector productivo para crecer, para generar más fuentes de trabajo. Y además, mire, esto es simple. Yo no digo que se debe privatizar, no se debe privatizar. Aquí hay un sesgo de la izquierda y del movimiento indígena en este país. Aquí lo que se debe hacer es generar más condiciones para que entren más jugadores, para que entren a competir en los sectores estratégicos, porque no hay derecho de que se cobre de una manera ineficiente la energía como se cobra. No hay derecho de que no entren importadores de petróleo, de combustible para bajar los precios. No hay derecho de que no entren más empresas de telecomunicación para bajar los precios. Entonces, si es que llega inversión a los sectores estratégicos privada, entonces, ¿qué va a hacer? Pues amplía la competencia. Entonces, no privaticemos, pero dejemos que entre la competencia. Y así bajan los costos. ¿Sabe para quién? Para todos los ecuatorianos. Y ese discurso obsoleto de la izquierda ya no quedaría en nada. Gracias, economista Patricio Alarcón. Solamente agrego a lo que usted dice algo más, que creo que es más preocupante todavía que la carga burocrática en el Seguro Social. Al parecer, algunas empresas, no digo todas, algunas instituciones del Estado, parecerá que no hay funcionarios, porque es lo que yo siento y es lo que la ciudadanía me traslada cuando van a acudir a hacer un trámite o a consultar alguna situación. No solo que no hay respuesta, sino que es demorada la no respuesta. Eso creo que es incluso más grave. Ahora, termino este panel con las conclusiones. Voy con usted, asambleísta Patricia Sánchez. ¿La derogatoria es la solución a todo lo que actualmente hay? ¿Cuánto tomará esa derogatoria? Hay quienes marcan la cancha de la Corte Constitucional, dicen que inclusive es más demorada, y el exministro Ontaneda y el economista Patricio Alarcón dieron otras luces que probablemente desde el Ejecutivo o desde el Legislativo se podrían tomar. ¿Cómo ven en cuanto al tiempo que aquello se pueda ya tener en vigencia, asambleísta Sánchez? Sí. A ver, la derogatoria, tal como nosotros pensamos, o sea, la propuesta de la derogatoria entra exactamente como cualquier otro proyecto. Sigue el ejercicio regular de cualquier ley. Esto, en el caso de la derogatoria que nosotros hemos planteado, contiene solamente 2 artículos, por lo tanto es un proyecto bastante simple en su forma, porque el peso o la fortaleza de este proyecto es el fondo. ¿Hay esperanza que ese proyecto pase en el Pleno con luz verde, asambleísta Sánchez? A ver, este proyecto está ingresado, debería estar, pasa por la UTL, que es la Unidad Técnica Legislativa, que no habría por qué no pasarla, porque este proyecto está atendiendo al artículo 140 de la Constitución, o sea, está constitucional y legalmente bien planteado. Pasaría al CAL, el CAL lo califica, pasa a la comisión respectiva, en la cual se elaboran 2 informes. El primero que baja al Pleno y luego el segundo que es aprobado ya para la derogatoria. En ese proceso nosotros pensamos que no debería, de no existir algún tipo de freno de carácter político, no debería pasar de entre los 45 y los 60 días. ¿Qué es lo que, al final de esto, qué es lo que esperamos? Lo que esperamos es que crear un escenario legislativo, por un lado, porque es una ley que se discute, pero por otro lado también es un escenario político en el cual vayamos
digo vayamos, o sea, señor Ontaneda, señor Alarcón, cuando digo vayamos, es vayamos, todos los sectores sociales de este país tengamos la oportunidad de crear una nueva ley en donde esté garantizada la reactivación productiva, donde esté garantizada la generación de empleo, donde esté garantizada absolutamente todos los principios con los que el señor Ontaneda ha adscrito en esta Conversación. en esta charla, en esta conversación que hemos tenido, y que yo, sin embargo, no los acuso como de derecha. Yo creo que generar empleo también es uno de los principios y de los principios fundamentales que tiene la izquierda. O sea, la izquierda lo que fundamentalmente busca es la generación del empleo, y a través de ese buscar la redistribución de la riqueza y buscar la felicidad y el buen vivir. Así es que podemos... De lo que usted, perdón que le interrumpa, asambleísta Sánchez, pero todo aquello que usted dice, contando con que en el Ejecutivo, cuando haga uso de su facultad de colegislador, no tenga ningún tipo de inconveniente, porque si al fin de cuentas él decide no pasar ese proyecto aprobado por la Asamblea, que apruebe, así es, si él decide vetar este proyecto, entonces yo creo que él estaría comiéndose, no tengo la palabra correcta, estaría comiéndose la última oportunidad que tiene, que le ofrece en este momento la Asamblea como para abonar un proceso de gobernabilidad que necesita este país, y que el señor presidente está abandonándolo, porque insistir en una ley en la que se oponen todos, absolutamente todos los sectores del país, lo único que muestra es incapacidad de gobernar con todos y de crear situaciones y escenarios demasiado conflictivos, de ir tensando la política, la economía en este país, que es lo único. Esas sí son las únicas condiciones que no permiten que el país avance, que el país desarrolle. Creo que esta oportunidad que se presenta de la derogatoria de la ley, que es una vía política, absolutamente política, esa oportunidad debería ser tomada muy en cuenta por el señor presidente y por todos los sectores de este país. Señor Alarcón, cámaras de la producción, profesionales, es una invitación a todos los sectores sociales a que nos sentemos y de cara al país construyamos todos los instrumentos que nos permitan sacar al país adelante con un nuevo proyecto político incluyente y para todos los ecuatorianos. Gracias, asambleísta Patricia Sánchez. Es ministro Iván Ontaneda, la asambleísta Patricia Sánchez de la bancada Pachacuti, hace esa invitación a todos los sectores, a todos los profesionales, a los ex servidores públicos, a los empresarios. ¿Cómo usted de alguna manera mira esa invitación cuando tenemos una ley vigente? Hay una iniciativa de derogatoria, al fin de cuentas no se sabe cómo va a terminar aquello, pero en medio de todo eso la preocupación del ciudadano una y otra vez es ¿cómo me soluciona mi inconveniente? No tengo empleo, no tengo que llevar pan a la mesa, tengo situaciones médicas que inclusive voy y el sistema de salud me dice que no hay medicamentos. ¿Cómo estoy en mi casa y salgo de mi casa con los míos en casa sin el miedo de que mañana más tarde vaya una persona allí y atente no solamente contra los bienes privados, sino inclusive contra su vida, exministro Ontaneda? Gracias. Yo quisiera empezar diciéndole al asambleísta, creo que ya el discurso de izquierda y de derecha ya no cabe en el Ecuador. Hoy el arroz no es de izquierda ni de derecha, los mangos, el banano, cuando vendemos nadie te pregunta si es rojo, azul, verde, izquierda o derecha. Los ecuatorianos ya estamos necesitando trabajo, lo que usted dice, trabajo, oportunidades, y eso no tiene nada que ver con el color político, si es de izquierda o de derecha. Yo creo que los productores de mi país, los pequeños productores de la costa, de la sierra, de la Amazonía, deben trabajar en ese sentido, buscar encadenamientos productivos, que las grandes empresas se conviertan en las locomotoras que yo siempre dije que halen los otros vagones de las pequeñas y de las medianas. Esa es la forma de trabajar unidos por el Ecuador, definitivamente. ¿El país necesita gobernabilidad? Por supuesto que sí, pero los temas fundamentales son los que usted acaba de mencionar. Yo creo que los políticos necesitan en este momento tener esa capacidad de poderse enfocar en los reales problemas del Ecuador y no simplemente buscar en muchos casos el brillo personal, buscando y midiendo
qué acción voy a hacer con réditos políticos en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que este es el momento, el Ecuador está en una situación compleja, debemos empujar este vagón todos los ecuatorianos, en eso estoy totalmente de acuerdo. Apoyar al gobierno nacional, por supuesto que sí, hay que apoyar porque es el gobierno que fue elegido por los ecuatorianos, y aquí el Ecuador necesita estabilidad política, estabilidad jurídica, que es lo que no ha tenido el país, y eso va a generar confianza, la confianza para que se siga invirtiendo en el Ecuador, $1, 100, 2 o millones, lo que sea, y atrás de cada dólar de inversión se generen fuentes de empleo, que es lo que quiere el Ecuador. Por lo tanto, mi mensaje final es unión que genere credibilidad, y credibilidad que genere confianza, que es lo que hoy necesita el Ecuador. Confianza para seguir en tiempos difíciles. Gracias. Gracias, ministro Ontaneda. Finalmente, con usted cierra, economista Patricio Alarcón. El ministro Ontaneda dice hay que apoyar al gobierno. El mensaje de él es unión, unirnos todos. La asambleísta Sánchez también camina por ese sendero. Dice, ¿sabes qué? Están invitados todos a construir una nueva normativa, pero al fin de cuentas, creo que marca un poco el oriente cuando el exministro Ontaneda dice, aquí hay que brindar gobernabilidad para obviamente centrarnos en los temas de mayor preocupación. ¿Cómo usted puede concluir eso, economista Patricio Alarcón? Mire, yo lamentablemente soy un poco más realista, o qué sé yo, o tal vez iluso, ¿no? En el sentido de que creo que ya no nos salvamos del proyecto de ley. Le voy a decir por qué. Para una derogatoria y para derogar ese proyecto, entiendo que tiene que entrar eso por un proceso ordinario dentro de la Asamblea. Y entiendo que el presidente tiene poder de veto. Y yo creo que el presidente ya quemó uno de sus últimos cartuchos, si no quemó ya su último cartucho, en su acuerdo con el correísmo para pasar este proyecto de ley por medio de la abstención del correísmo al archivo del mismo. Entonces, yo veo con preocupación las intenciones del gobierno en cuanto a implementar este proyecto a la brava, y ya lo hizo. Y la única salida es la Corte Constitucional, y ese también es un proceso engorroso. Entiendo que ya Pachacuti, no sé si ya fue Yacu Pérez, perdón, quien ya planteó una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, yo creo que por la Asamblea no nos libramos de este proyecto, porque a mí sí me gustaría discutirlo, en todo caso, con ciertos sectores de la sociedad civil o como ciudadano. Como ciudadano, a mí sí me gustaría discutirlo nuevamente con Patricia, pero veo que no vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, mi preocupación es, primero, nos quedamos con este proyecto. Segundo, ya no van a haber más acuerdos en la Asamblea porque el gobierno quemó su último cartucho para un mal proyecto de ley. Es decir, claro, llego a un acuerdo con las mafias, a quien yo le digo mafioso, a quien yo le digo que movió todo el tema penitenciario, a quien yo le digo que va a matar a mi familia. Llego a un acuerdo, eso sí, para subir impuestos. Pero no llego a un acuerdo porque, ojo, yo sí estoy de acuerdo en que todas las bancadas deben trabajar en los cambios buenos, en los cambios buenos, óigase bien. Y lamentablemente yo creo que ya con Pachacuti, CLIDE, UNES y el gobierno no llegarán a buenos acuerdos en cuanto a una reforma laboral, no llegarán a buenos acuerdos en cuanto a una reforma al Código Monetario, no llegarán a no vendrá una nueva reforma tributaria porque la última nos subieron impuestos, no habrá buenos acuerdos para crear una cuenta única para los trabajadores, para sacar adelante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque así no lo quieren los sectores de izquierda. No habrán acuerdos para la delegación de la administración privada en los sectores estratégicos, fuera de lo que se puede, eso se lo puede hacer por decreto. Entonces, yo veo que este gobierno, por más que quisiéramos, no se va a dejar apoyar. ¿Por qué? Porque tienen la vieja escuela de los fiscalistas de ciertos grupos, que ojo, esto no es nada personal, pero creen en el fiscalismo. Cordes, el señor Augusto de la Torre, que es el principal asesor de Simón Cueva, el señor Cueva, todo ese grupo de personas que son personas respetables, creen que hay que gastar lo mismo, creen que hay que recaudar más impuestos y que poco a poco todo se solucionará por obra y gracia del Señor. Entonces, yo veo muy pocas salidas, al menos que el gobierno tome la determinación de cambiar los funcionarios del Ministerio de Finanzas, cambiar su objetivo y tratar de liberar la economía. Gracias, economista Patricio Alarcón. Gracias, exministro Iván Ontaneda. Gracias, asambleísta Patricia Sánchez. Gracias, lo propio, economista Patricio Alarcón, por haber comparecido a la Clínica Periodística Zona Bajo la Lupa con el tema reforma
tributaria, ley tributaria ahora en vigencia. Que Dios las acompañe a ustedes y su familia, que tengan un maravilloso fin de semana y que pasen muy bien. Gracias. En el marco de acciones que garanticen la seguridad de los duraneños, la Alcaldía de Durán, a través de un trabajo mancomunado con el Consejo de Seguridad del Cantón, iniciaron con la ejecución de la primera fase del Plan Durán Seguro. Proyecto que en su etapa inicial contempla la implementación de puntos de videovigilancia para las vías principales y zonas calientes de la urbe, además de la implementación de un centro de monitoreo que estaría operativo para mediados de diciembre. Hoy, gracias a la gestión de nuestro alcalde, el economista Dalton Narváez, estamos haciendo realidad un equipamiento, insisto, de 150 cámaras. Este plan se desarrollará en 5 fases, lo que permitirá una cobertura total del norte, centro, sur, zona rural, industrial, parques y establecimientos educativos de la ciudad. Es muy importante la instalación de estos 150 puntos en la ciudad de Durán, ya que pues permite monitorear las 24 horas las actividades delincuenciales que se estén ejecutando. Las cámaras de videovigilancia cuentan con una tecnología que permitirá identificar objetivos a más de 100 metros, sin distorsionar la imagen, ángulo de visión de 360 grados, sistema de audio, grabación infrarroja nocturna y detección de movimientos. Sé que mi corazón sueña como tú bajo el mismo cielo, porque cuesta tanto soltar el alma y decirte quiero, si no hay diferencia entre tú y yo. Sé que si nos miramos podemos juntos perder el miedo, el sol nos abraza y nos pinta a todos, nadie es primero, porque tanta lucha, todos caminamos el mismo suelo. Yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Caminemos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Por mi venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas, todas las heridas. Sé que si estamos juntos y nos miramos frente al espejo, si reconocemos que nos alumbra un mismo reflejo, sería mucho más fácil de hablar. Sé la diferencia que nos separa es un pasaporte, pero aunque te cueste todos tenemos el mismo norte, en la misma luna, el mismo sol. Y yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar y yo no soy diferente. Caminamos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Por mi venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas. Caminemos juntos el mismo suelo, construyamos juntos un mismo puente. Yo no soy diferente. Al final somos todos la misma